Damos comienzo a esta actividad que hace el Instituto de Historia del Derecho. Y bueno, vamos a comenzar con el doctor Sergio Núñez y Ruiz Díaz, que es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de otras universidades privadas, y que va a hablar de un tema muy interesante que es Juan Bautista Alberdi y los 170 años de la Constitución Nacional. Y aparte quiero decir que el doctor, que es uno de los coordinadores del Seminario de Historia del Derecho Indiano del Instituto de Georgia de la Facultad de Derecho, va a hacer una actividad en agosto justamente sobre esta temática. Así que bueno, Sergio, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Sandro, muchas gracias por la presentación. Y bueno, mis palabras tienen que ver justamente respecto de la obra de Alberdi y las fuentes de nuestra Constitución Nacional, especialmente en este año que vamos a cumplir 170 años de su promulgación, y para hacer un pequeño repaso y dejar algunas consideraciones justamente sobre el origen de la misma y el sentido de la obra justamente de Juan Bautista Alberdi. ¿En qué sentido de la obra de este jurista? En función que Alberdi es de alguna manera un hombre del siglo XIX. Él, como todos sabemos, formó parte de la generación de 1837 y mayoritariamente vivió su vida en el exterior y en un siglo muy complejo como de ese mismo siglo. O sea, Alberdi es un hombre del siglo y escribe justamente en pleno momento de conflicto. Y piensa y deduce esta constitución para este lejano país que es la Argentina y que está surgiendo, justamente tratando de dar lo mejor de sí y de lo mejor de las corrientes intelectuales que se viven en ese siglo. Vamos, el panorama en que surge la Constitución, justamente en 1853, es digamos, el momento bisagra en que y caen diferentes sistemas, si se quiere, más antiguos o arcaicos, ¿no? Tenemos en este tiempo, a mitad de siglo, las revoluciones nacionales o nacionalistas de 1848. Hace poco tiempo que ha terminado la guerra de Crimea, está en ciernes, por decir de alguna manera, el conflicto que va a ser la guerra civil norteamericana, ¿no? Son 10 o 20 años, si se quiere, muy convulsos, y es en el momento en que Alberdi va a estar escribiendo justamente las bases como referente para nuestro país. Es en ese contexto Savigny nos va a hacer un llamado a la reflexión, de alguna manera, en el espíritu de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto de llamado a la reflexión? Porque la Escuela Histórica del Derecho lo que va a tener como característica principal es el país. De alguna manera nos va a decir, no se puede crear algo totalmente nuevo sin tener en cuenta las bases, las bases históricas, las bases jurídicas, y especialmente la base, no sé si decir la palabra popular, pero la base del pueblo, el espíritu del pueblo. Ese concepto de espíritu del pueblo unido a la tradición
jurídica, en nuestro caso la tradición jurídica española, van a ser esos referentes que, por ejemplo, tanto en el preámbulo como en los primeros artículos de nuestra Constitución, consoliden en la frase de los pactos preexistentes y justamente la preeminencia de lo federal de alguna forma respecto de lo particular, ¿no? Del conjunto, dejando de lado lo particular, ¿sí? Tenemos toda una tradición jurídica que, si bien choca de alguna manera con las corrientes iluministas y con lo que es principios del siglo XIX, pero ya basándonos, si se quiere, en la vieja escolástica de Salamanca o la obra de Suárez, refuerza esa idea de representación distinta en función de ese choque, ¿no?, entre Ilustración y Escuela de Salamanca. Eso lo vamos a ver de alguna forma transcripto en nuestra Constitución, de alguna manera. Entonces, Savigny es el gran referente que va a tener, el gran referente y contemporáneo que va a tener Alberdi al momento en que empiece a construir esos lineamientos para nuestra Constitución, ¿no? Eso como primera premisa, es a las bases. Esto como principio. Al mismo tiempo, vamos a encontrar que hay grandes referentes respecto a lo que es o mejor dicho, el referente principal para la estructura de nuestra Constitución va a ser la Constitución de Estados Unidos, en el sentido que consolida el modelo federal. Este modelo federal, ¿no?, que considera la preexistencia de diferentes estados, por decir de alguna manera, que bueno, que lo vemos mucho mejor en la Constitución de Estados Unidos, y que en nuestro caso lo vamos a ver en justamente en el surgimiento de las provincias basadas en cada una de esas antiguas ciudades hispanas. Va a ser algo similar, no exactamente igual, el fenómeno que vamos a vivir en nuestro país a partir de 1817 y 1818, cuando surjan los estados provinciales y cada uno de ellos se organice siguiendo este modelo americano, por decir de alguna manera, o federal, con los tres poderes marcados y delimitados por las constituciones y que van a seguir, entre otras líneas filosóficas, pero especialmente van a seguir los postulados de Montesquieu, ¿no? Montesquieu, Constitución norteamericana, Constitución Nacional de 1853. Eso como uno de los primeros aspectos importantes a resaltar en cuanto a los antecedentes de las bases. Y esta utilización, o mejor dicho, esta armazón, de alguna forma, basada en el modelo federal norteamericano, concepto que nuestra, o sea, erróneamente interpreta que es una copia de la americana, y nada que eso, solamente en algunos aspectos tiene elementos de ese proceso constitucional, pero el nuestro va a tener sus particularidades especiales, ¿no? El segundo elemento, no sé si decir elemento, pero el segundo modelo constitucional que va a ser que va a tomar como referente para tener sido en nuestro país a través de los constitucionalistas de Santa Fe. El modelo norteamericano,
el modelo de la Federación Suiza, que es una circunstancia de país. El modelo del Estado de California en el sentido de la necesidad que tenía nuestro país, especialmente de tener una ocupación del territorio, ¿no? Lo que es la inmigración y la facultad de estos nuevos habitantes de la nación de tener una protección legal, una protección jurídica, desde la Constitución y desde todo el resto de la normativa que vaya surgiendo. Recordemos que esto es 15, 20 años antes de la sanción de los códigos y que nuestro país está viviendo una situación difícil porque el hecho de estas guerras, mejor dicho, en lo que es la política internacional y los intereses, habiendo concluido en 1852 el gobierno de Juan Manuel de Rosas, con todo lo que, lo que esto va a implicar en el cambio del país, este cambio de intereses en la política, forma las élites urbanas Aires, es en ese contexto en que se da la escritura de la obra de Alberdi y que va a hacer llegar a los constitucionalistas de Santa Fe, especialmente Benjamín Gorostiaga. ¿Sí? Es un contexto complejo, es un contexto difícil, pero creo, a mi entender, que pues, yo acabo de marcar por ahí especialmente los puntos centrales, ¿no? Que considero son propias de la Constitución de 1853, pero ese contexto internacional, ese contexto nacional complejo, ¿no? El surgimiento de la Confederación, la figura de Urquiza y los intereses de la Celis porteña, que van a hacer que el 11 de septiembre del 52 justamente rompan con la Confederación y formen su propio Estado, van a hacer que, bueno, una característica particular de nuestro país, ¿no? Esas tensiones entre el interior y la capital, entre el centro y la periferia de alguna forma, se vean manifestadas, o se vean muy fuertes en septiembre de ese año 52, cuando Buenos Aires forma su propio Estado y trata de hacer y va a permitir que se forme el Congreso Constituyente y el 1 de mayo del 53 tengamos nuestra primera Constitución nacional, digamos, ¿no? Consensuada, si se quiere, por las 13 provincias de la Confederación y aceptada en 1859-60 por este díscolo Estado de Buenos Aires, ¿sí? Eh, 53 a estas intenciones, un país que de encauzar, y tampoco, como todos sabemos, tampoco fue fácil encauzarlo después de 1860, recién ni siquiera con intentado resuelta la cuestión capital en 1880, eh, va a ser difícil digamos, de orientar, ¿sí? Nuestro país desde el principio va a tener esas particularidades tan marcadas,
se van a ver bien en todo el proceso de organización nacional. Y bueno, por lo menos la buena intención de Alberdi era tratar de organizar un país lo mejor posible, con los medios intelectuales que él proveía desde Europa y con las realidades que se estaban viviendo a mediados del siglo XIX, con lo cual nunca está de más, creo yo, volver al espíritu de 1853 para poder encontrar las soluciones para nuestro presente. Bien, perdón con los tiempos, alguna... Sergio, te quedan 4 minutos. Ah, bien, 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 bien. Esto es así en líneas generales, a grandes rasgos, tanto respecto, como dije, de la Constitución del 53 y la obra de Alberdi. Con una manera negativa todo este pensamiento del siglo XIX en exaltar la inmigración, exaltar, bueno, como todos sabemos, Alberdi, Sarmiento y los intelectuales de mediados del siglo XIX apuntaban una inmigración más europea, más del norte de Europa, y de una relación distinta, ¿no?, de la manera en que se fue dando nuestro país, ¿no? Se lo ve con una connotación, si se quiere, un poco negativa, esa forma de pensamiento. Pero son hombres del siglo. Es ese positivismo arraigado del siglo XIX, exaltado. Yo pienso más por ahí en la figura de Sarmiento, por ahí, que de Alberdi, pero todos apuntan a la misma dirección, tratar de hacer, eh, no sé si decir grande a la Argentina, pero sí que el país comience a tener un rumbo, y un rumbo lo más exitoso posible. Y lo que se trata de traer a nuestras tierras es lo que se está viviendo en el exterior, es lo que se está viviendo en Europa, en Estados Unidos, en los lugares o en las regiones por ahí más avanzadas en estos temas, ¿no? En temas jurídicos, temas económicos. O sea, la Constitución es la que va a permitir que nuestro Estado surja con impulso, como bien sabemos, a partir de las presidencias de Mitre, de Sarmiento y especialmente Avellaneda. Son las bases que van a permitir que lo conocimos. Todos sabemos, las vicisitudes del siglo XX cambiaron mucho el panorama que había comenzado en 1853, pero le va a dar impulso a esa nueva nación por muchos años, hasta, bueno, que diferentes circunstancias de 1930, 1940, 1950, pero especialmente en 1930, un poco va a torcer ese rumbo que había empezado con los padres de nuestra Constitución. Alberdi y Sarmiento son hombres del siglo XIX, son hombres del positivismo, y me parece por ahí que con esa óptica es, es, es la forma de no entenderlos, sino comprenderlos en hombres de su siglo, y que trataron de plasmar en la Constitución lo mejor que pudieron de lo que estaban viviendo, de ese espíritu del siglo XIX, especialmente el espíritu de progreso, la idea de progreso que marca toda esa centuria, ¿no? Y bueno, se ha tratado de tratar de llevar lo nuevo que se está viviendo a Sudamérica, a nuestro país, que está naciendo, que se está recién organizando, y Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Ya se cumplió el tiempo. anarquía que sabemos bien que vinieron antes de 1853, 1860, ¿no? Sergio, ya se cumplió el tiempo y muchísimas gracias. Y No, bueno, por favor. ahora vendrán las preguntas en un ratito. Bueno, vamos Perfecto. con el siguiente conferencista, que es el doctor Eduardo Héctor Méndez, profesor
de Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de otras universidades privadas y nacionales, considerado uno de los estudiosos más serios de Carlos Cosio en el país y a nivel mundial, considerado un ególogo, y que nos va a hablar de Carlos Cosio, creador de la Escuela Egológica del Derecho. Eduardo, te escuchamos. Muchísimas gracias. Ahí está, ¿se me escucha bien? Ahí sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación, Sandro. Es un amigo, Sandro, así que se nota. Pero bueno, y el agradecimiento, por cierto, al Colegio Público de Abogados y al Instituto de Historia del Derecho del Colegio, ¿no? Que siempre tiene la oportunidad de, bueno, la gentileza de invitarme a dar conferencias y charlas. En este caso en particular, bueno, Sandro decía y manifestaba que soy conocedor de Cosio. Intento conocer un poco el pensamiento de Carlos Cosio, producto tal vez de una enseñanza que tuve en la UBA, que no fue la mejor en relación al jurista y al filósofo del derecho Carlos Cosio, pues siempre recuerdo, les recuerdo a mis alumnos que yo me gradué de la UBA, de la Facultad de Derecho de la UBA, sin que ninguno de los profesores que tuve, y tuve varios, me haya mencionado ni siquiera el nombre de Cosio. No solo su teoría, sino ni siquiera el nombre de Cosio. De tal manera que eso, en cierta manera, motivó la curiosidad por parte mía, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué en la Facultad de Derecho un hombre que había traído a Kelsen y debatido con él en el aula magna de la Facultad de Derecho, en el año 1949, no es mencionado? Eso motivó un poco la curiosidad y me interné completamente en el estudio y el análisis y la reflexión profunda de todo un pensamiento muy creativo, muy novedoso, por cierto, y que resquebrajó un poco todo la sintonía que existía en ese momento desde el punto de vista de las escuelas del derecho, dominado fundamentalmente por el derecho natural y el positivismo jurídico de Kelsen, ¿no? La teoría egológica vino a traer un nuevo matiz, una nueva mirada, una nueva aproximación a un fenómeno jurídico que no era tratado en base a estas escuelas que mencioné, ni el naturalismo ni el positivismo jurídico. Yo siempre digo que la teoría egológica significó el avance de una nueva cultura jurídica, ¿no? Tal es así que si nosotros vamos un poco a la propia formación del término, ¿no? Egología. Ya, el término egología en esa época, en la década del 40, 50, significó ya resquebrajar un poco los elementos tradicionales del mundo del derecho, ¿no? ¿Qué es esto de egología? También fue criticado Cosio precisamente por este tema, ¿no? Y él decía que la egología, que es un término husserliano, es decir, fenomenológico de Husserl, él le hubiera puesto tal vez el nombre de derecho personalista o derecho subjetivista, pero que esta expresión ya tenía una larga tradición histórica desde el punto de vista del derecho, y eligió este término, que me pareció absolutamente correcto, porque en definitiva que la teoría egológica del derecho coloca al sujeto de carne y hueso en un pedestal absoluto, ¿no es cierto? En un sitial absoluto. De tal manera que la palabra ego, logos, ¿no es cierto?, significaba la reflexión sobre el yo. Y la reflexión sobre el yo es reflexionar sobre la persona. ¿Y cómo se manifiesta la persona? Por medio de conductas. Y bueno, por medio de comportamientos. ¿Y qué es lo que hay que estudiar en el mundo del derecho? Comportamientos humanos. De manera tal que ahí llegó propiamente a su correcta, a mi modo de ver, definición del mundo del derecho, que lo define como conducta humana en interferencia intersubjetiva. Lisa y llanamente es esto: sujetos que interfieren entre sí. Fíjese qué simple que es todo esto, ¿no? Pero en definitiva, en la misma explicación de esta palabra, de este término que él utiliza, que es egología, hay un sujeto trascendental teórico, hay un sujeto trascendental práctico. Como él definía siempre, hay que unir lo teórico y lo práctico, y en definitiva la palabra egología le permitía asumir esta conducta, ¿no? De decir,
no solo está la teoría, sino que también la práctica. ¿Y qué pasaba con el derecho natural y el derecho positivo? El derecho natural, obviamente, fue una crítica constante por parte de la ecología por no tener una base ontológica. Y el positivismo jurídico por no tener conexión con la realidad. Estas eran las dos críticas fundamentalmente que le formulaba Cosio a estas dos escuelas tradicionales y que dominaban el ambiente jurídico de la época, por supuesto. Entonces, esta vinculación entre teoría y práctica siempre a Cosio lo motivaba permanentemente para el estudio y la reflexión del derecho. Él observaba fundamentalmente que en el orden jurídico universal había una cosa, que era la escasa o nula efectivización del mundo normativo. Es decir, que desde el punto de vista normativo yo puedo decir muchísimas cosas, desde el punto de vista del positivismo jurídico, pero si no hay una verdadera y correcta y adecuada efectivización en el mundo de la realidad, estamos estudiando simplemente conceptos. Y al estudiar simplemente conceptos, perdemos ¿qué? La visión y el contacto con la realidad. En este sentido es lo que toma fundamentalmente el amigo Cosio, ¿no? El gran filósofo del derecho Cosio. Tucumano como Alberdi, nacido en 1903 y muerto en 1987, y admirador también, le agradezco a Sergio Rodolfo Núñez también de haber hablado de Alberdi, porque Cosio era un gran admirador de Alberdi. Y en ese sentido, entonces, cuando Cosio observa esta dicotomía entre el mundo estrictamente positivista y el mundo de la realidad, aporta diversos elementos desde el punto de vista de la filosofía general. Cuando Cosio hablaba de la filosofía general, fundamentalmente hablaba de los filósofos generales que no hablaban específicamente del mundo del derecho. Situó fundamentalmente a Kant, Husserl, Heidegger, Sartre, fundamentalmente, y fue el único filósofo del derecho que llevó estas características de la filosofía general a recrear todo un pensamiento de filosofía del derecho que se transforma fundamentalmente en la teoría egológica del derecho. Y aquí un poco viene lo que yo decía al principio, ¿no? ¿Por qué Cosio no era tan conocido en la época que yo estudiaba, en la década del 80, 90? Y incluso antes, porque Cosio fue echado de la Facultad de Derecho en 1955 por la Revolución Libertadora. Y luego, bueno, se pierde un poco la enseñanza egológica y se vuelve, obviamente, al mundo kelseniano, al mundo positivista. Pero acá está un poco la respuesta de por qué a veces el apellido Cosio y la filosofía que él creó de un punto de vista absolutamente novedoso no fue asumida por parte de la Facultad de Derecho de la UBA como un pensamiento renovador, creativo, etcétera, etcétera. Fundamentalmente por cuestiones políticas y fundamentalmente también por cuestiones de carácter ideológico. ¿Por qué? Porque cuando Cosio crea su teoría egológica del derecho y su famosa y exclusiva definición del derecho como conducta humana en interferencia intersubjetiva, hace recrear todo un espacio en la que está dominado fundamentalmente por las relaciones de carácter social. Y esas relaciones de carácter social son ideológicas, al decir de Cosio. Al establecer este punto, obviamente el establishment académico de la época no era no garantizaba un poco toda esta sumatoria de elementos egológicos, ¿no? Y fundamentalmente veamos que Cosio, 1903-1987, fue un testigo de todos los golpes militares en Argentina y de todas las crisis argentinas en particular. Y eso también lo motivó a recrear un pensamiento absolutamente novedoso desde el punto de vista de lo jurídico. Pero también decía que cuando él crea su filosofía del derecho, llamada teoría egológica del derecho, también aporta categorías de análisis estrictamente políticas. Carlos Cosio fue el primer filósofo del derecho que habló de funcionamiento ideológico del mundo del derecho.
Circunstancia que ni el naturalismo, ni obviamente la teoría pura del derecho, que es eso, una teoría pura del derecho, en la que saca fundamentalmente la categoría de lo político, lo religioso, la psicología, la sociología, y se queda simplemente con la norma jurídica de un punto de vista absolutamente aséptico y absolutamente neutral. Y Cosio dice, no, la norma jurídica, el estudio del mundo del derecho también está dominado por la vida ideológica y la práctica ideológica. Y fue el primero. Y tal es así que en el año 1962 él termina un hermoso libro que se llama Ideología y Derecho, que lamentablemente todavía no está editado y no lo podemos leer. ¿Qué intereses de carácter ideológico y demás subyacen en esta situación? Bueno, es fácilmente atribuible a todo un marco en el cual el positivismo jurídico sigue siendo, en ciertos sentidos y en muchos sentidos, un poco la filosofía hegemónica desde el punto de vista educativo, ¿no? Y si nosotros vemos la currícula de la Facultad de Derecho, de muchas facultades, no solo de la UBA, de muchas facultades de Derecho, están dominados fundamentalmente por un estudio normativista, racionalista, formalista, lógica, mucha lógica jurídica, que si bien es un elemento apreciable en el mundo del derecho, no es el derecho, según los positivistas jurídicos, que dicen que el derecho es pura lógica. Cosio le antepone a eso la experiencia jurídica, la vida real de los sujetos de carne y hueso, la cotidianeidad. Extrae de la fenomenología de Husserl la vida cotidiana y extrae del existencialismo filosófico fundamentalmente sartreano el hecho de que el hombre se hace a través de sus propias decisiones, y eso va recreando todo un pensamiento absolutamente crítico de la realidad. Y esto yo creo que fue el gran ardid de las políticas universitarias en sacar, obviamente, el pensamiento ecológico. Gracias, por suerte, y gracias a un montón de gente que ha trabajado conmigo, hoy la teoría ecológica del derecho más o menos se conoce muchísimo. Y bueno, ahí estamos en esta tarea de recrear un pensamiento absolutamente novedoso en ese sentido. Y fundamentalmente también porque Cosio, cuando escribe este libro del año 62, Ideología y Derecho, que todavía no está editado, trae a su propio corpus y a su propio plexo de pensamiento jurídico muchas enseñanzas de Marx, de tal manera que también esto lo hace un poco refractario a todas las enseñanzas universitarias de ese momento, ¿no es cierto? Y esto hay que decirlo también, Cosio era profundamente anticlerical, antimilitar, y esto provocaba lo que provocó también, ¿no? Este alejamiento intencional por parte del Consejo Directivo del año 55, que ni siquiera lo dejó en el año 56 presentarse a concurso. Cosio presentaba un currículum vitae de casi 550 páginas, de tal manera que el hecho de no haberle dejado presentarse a un concurso de carácter académico en ese sentido, dice lo que era la revolución libertadora en ese momento. Había que sacarlo del medio. Y como todos ustedes saben, mis queridos amigos y amigas, en ese momento aquel que era sustraído de toda la dinámica universitaria estatal, al no existir universidades de carácter privado, prácticamente desaparecía del mundo académico. Esto es lo que sucedió lamentablemente con Cosio. Él luego vuelve en el año 1973, cuando gana la fórmula peronista, y está simplemente 7 u 8 meses dando clases en el doctorado, pero después se retira, y ahí prácticamente hasta el año 87 desaparece de la escena jurídica. Pero siempre digo que es bueno resaltar las enseñanzas de un filósofo del derecho, que era un filósofo, yo le diría, militante, no era un filósofo exclusivamente teórico que estaba en su escritorio y nada más, sino que era un filósofo que hablaba permanentemente, que criticaba permanentemente, criticaba la dictadura cívico-militar del año 76,
de tal manera que era una persona que, en base a una concepción filosófica muy definida, muy concreta, culturalista, realista, de sujetos de carne y hueso, de sujetos que se entrelazan entre sí, que puede ser pacífica o puede ser a tono de discordia también esta relación, pero el derecho estaba ahí. Él decía que el derecho estaba ahí. De tal manera que decir simplemente que en el debate Kelsen-Cosio, esto se dio en el año 1949, cuando en el aula magna de nuestra queridísima facultad debaten públicamente entre Kelsen y Cosio, y Kelsen vino a la Argentina por Carlos Cosio, fundamentalmente porque eran amigos y demás, a pesar de que el tratamiento era mediante epistolar, pero ahí se daba este gran debate que se hizo, que desde el punto de vista epistemológico, obviamente, se arribó a lo que se arribó, ¿no? Porque no había un contexto de vinculación entre el positivismo jurídico y la teoría ecológica, porque Kelsen, a mi modo de ver, era un científico del derecho, un eximio científico del derecho, pero no dejaba de ser más que eso, un científico del derecho con su teoría pura del derecho. Mientras Carlos Cosio era un filósofo del derecho. Entonces, sí, la ciencia, que es el estudio parcelario de una determinada realidad, y la filosofía, que es el estudio global y la totalidad del conocimiento, no se pusieron de acuerdo en ese sentido, porque cuando Cosio le hablaba de aspectos de la ideología, de aspectos sociológicos del mundo del derecho, y esto está en el mismo debate de Kelsen-Cosio, Kelsen decía: yo soy un científico, no hago política. Claro, obviamente que no hace política, porque el científico del derecho es una rama y una disciplina en la que prácticamente no puede hablar. Y este es uno de los déficits de la actual filosofía del derecho argentina y latinoamericana. ¿Por qué digo latinoamericana? Porque en definitiva Cosio también fue un pensador latinoamericano. Ya en el año 70, él publicó un artículo muy, muy lindo que hablaba de una filosofía latinoamericana. Y él sostenía que esa filosofía latinoamericana debía servir como proyecto emancipador del continente latinoamericano. Es decir, tenía una profunda raigambre de carácter latinoamericano, tal es así que la teoría ecológica, Cosio la denominaba y la definía también como escuela jurídica argentina, lo cual marcaba también una identidad argentina y latinoamericana. Y por todo esto, esto provocaba obviamente la crisis del establishment académico y la crisis del establishment filosófico, por supuesto. ¿Cómo se le va a poner a una filosofía particular la característica de escuela jurídica argentina, y más aún con una raigambre latinoamericana? Todo lo que se habla hoy en día desde el punto de vista latinoamericana, de la crisis de representación política, de la política en general, de la democracia en particular, esto ya lo tenía dicho Cosio desde el punto de vista de su libro inédito Ideología y Derecho. Era un fino observador de la realidad jurídica y política de su país. Por eso criticaba abiertamente a ciertos políticos, por eso criticaba abiertamente la escasa representación política que tenía la gente en los diputados y senadores, es decir, criticaba abiertamente lo que no le gustaba. Y eso, decía él, es la misión del intelectual filosófico. Y él obviamente era un filósofo militante en ese sentido. Por eso cuando el amigo Sergio Rodolfo Núñez mencionaba a Juan Bautista Alberdi, no es casual que Cosio admiraba a Alberdi. ¿Por qué? Porque Alberdi consideraba que el derecho es vida, el derecho es algo dinámico, que no es algo estático. Y obviamente toda la significación desde el punto de vista de lo jurídico, él lo trata desde el punto de vista de Savigny y lo lleva también al pensamiento de Alberdi. Entonces, el derecho se radica en la realidad, decía Alberdi, el derecho es la vida social, y esto obviamente es un pensamiento que a Cosio profundamente, obviamente que le gustaba. Y en ese sentido, en un librito que yo he escrito aquí,
en bases y puntos de partida, a mi estimado doctor Núñez y obviamente a todo el auditorio, por supuesto, cuando Alberti menciona que la ley, la constitución, el gobierno son palabras vacías y no se reducen a hechos por la mano del juez, que en último resultado es quien los hace ser realidad o mentira, es claramente un pensamiento que Cosio rescata profundamente, la labor del operador jurídico que dinamiza el mundo normativo. Si el operador jurídico no dinamiza el mundo normativo, nos quedamos simplemente en un concepto vacío, aséptico y neutral. Por eso, en ese sentido, mis estimados amigos y estimado auditorio, leer a Cosio significa, y estudiar y reflexionar el pensamiento de Cosio significa lisa y llanamente estudiar lo que hoy se sigue discutiendo hoy en día. Todo desde el punto de vista de la política, las categorías políticas, las categorías del derecho. La vida del derecho no es solo norma jurídica. Obviamente que la norma jurídica es un elemento claramente importante dentro del orden jurídico, pero si no le damos un contenido a esa norma jurídica, el derecho se pierde. Y así se pierde, porque si nosotros le enseñamos a los alumnos que hay un acceso a la vivienda, a la salud y a la educación, pero salimos de nuestra preciosa facultad de Derecho y vemos que en el puente de Figueroa Alcorta convive una familia bajo una carpa, ¿qué le decimos a esa familia? ¿Que están igualados desde el punto de vista del papel y que tiene un derecho reconocido por la Constitución Nacional? ¿O hacemos una estructura de lucha social para que ese derecho normativizado se haga realidad en el mundo de la realidad? Y bueno, ahí está, yo creo que el gran quiebre que nos mostró Cosio y la gran pelea y lucha intelectual y lucha cultural que nos plantea Cosio. O un concepto o una realidad. O una norma jurídica o conducta humana en interferencia intersubjetiva. Si no entendemos esto, el mundo del derecho se va deshilachando propiamente en un mundo exclusivamente aséptico y normativo. De tal manera que me queda simplemente agradecer a mi estimado Sandro y estimado auditorio que me hayan permitido explayarme sobre una filosofía del derecho absolutamente novedosa, creativa, y yo creo que responde a las características propias de lo que debe ser una verdadera filosofía del derecho. Militante, creativa y de lucha intelectual, política y cultural. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Eduardo. Y bueno, vamos ahora con la doctora Tamara Granados. Tamara es licenciada en Relaciones Internacionales y abogada por la Universidad Católica de Salta, es secretaria letrada de la Suprema Corte de Justicia de Salta, doctoranda de los cursos de la posgrado de la Universidad de Buenos Aires, e integrante del proyecto de CIT de investigación, la codificación penal en la historia argentina. Y nos va a hablar ahora del caso de Cayetano Santos Godino, el petiso del escudo, el primer asesino serial en la historia argentina. Tamara, te escuchamos. Bueno, gracias, doctor. Primero que nada, agradecerte el permitirme participar de esta actividad académica y, bueno, por intermedio tuyo al Colegio Público de la Abogacía. Bueno, vamos a compartir acá un Prezi, que es algo parecido a un PowerPoint. Ahí, no sé si lo pueden ver. Hola. Ahí Ahí está. se está cargando. Ahí se ve viendo. ¿Ahí se ve? Perfecto. Sí. Bueno. Vamos a hablar un poco de la vida de Cayetano Santos Godino, pero en especial la intención es conocer los actos procesales más importantes que se dictaron en el expediente. A modo de introducción vamos a hablar brevemente de 1996 y fue considerado el primer asesino serial de nuestro país. Era hijo de inmigrantes italianos que provenían del pueblo Rossano, una provincia calabresa llamada Cosenza,
Y arribaron Fiore Godino, que era el papá, y Lucía Rufo, la mamá, a nuestro país en el año 1884. Fiore se desempeñaba como farolero y, bueno, era una persona alcohólica y conforme surge de las constancias del expediente, ejercía violencia sobre no solo su mujer, sino también sobre sus hijos. De ello dan cuenta las 27 cicatrices que tenía Santos Cayetano en la cabeza. Esta violencia intrafamiliar que existía entre ellos fue también uno de los desentonantes que llevaron a que Santos Cayetano Godino fuera de un colegio hacia otro. Antes quería comentarles también que este matrimonio tuvo 9 hijos, era una familia muy prolífica, 5 mujeres y 4 varones, y uno de los varones falleció en Italia. 2 nacieron allá en Italia. Este niño que falleció a los 10 meses era el primer hijo varón, y bueno, el resto nacieron acá en Argentina. Este ámbito o este contexto de violencia de género en el que de género intrafamiliar en el que vivían, como les decía, afectó la vida de Godino. Pasó por distintas escuelas y su conducta era extremadamente violenta, no solo con los vecinos del lugar, sino también en la escuela, y bueno, eso llevó a que nunca pudiera terminar de aprender los contenidos que se daban en los distintos establecimientos. Se dice que era analfabeto, pero que bueno, solamente podía escribir su nombre y algunos números. Aunque después, cuando estuvo preso en la cárcel de Ushuaia, se sabe que pudo escribir más y, bueno, aprendió a desenvolverse más en ese ámbito. Esta situación, como les decía, de violencia que vivía él y que transmitía también hacia afuera, ay, discúlpenme que se me corte la voz, estoy como afónica hace un par de días, llevó a que el mismo padre de Santos Cayetano Godino lo entregara a la policía. O sea, la imposibilidad de él de poder controlarlo lo llevó directamente a ponerlo a disposición en la comisaría, y fue allí que cuando tenía 9 años estuvo detenido por 2 meses. Luego de ello volvió a la calle, ya no era aceptado en las escuelas por sus inconductas, y finalmente el padre en el año 1909 vuelve a entregarlo a la comisaría, y en esta oportunidad lo envían a la colonia de Marcos Paz, que en este lugar, lejos de mejorarse, es como que adquirió cierta especialización en la comisión de los ilícitos, y al salir 3 años después de la colonia Marcos Paz, empezaron las seguidillas de hechos que en un momento vamos a ver. Esto por un lado. Vamos a centrarnos en los delitos consumados y en los delitos en grado de tentativa. Él fue imputado por múltiples hechos: 4 homicidios, como les decía, consumados, 7 homicidios en grado de tentativa y 5 incendios. En este punto quiero hacer una aclaración. Si no hubiese sido por el propio Godino, que al momento de ser detenido por el último hecho que fue el de Gesualdo Giordano, si no hubiese sido por la confesión que él mismo hizo, el resto de los hechos no se hubiesen conocido. O sea, no es que no se hubiesen conocido, sino que no se hubiese sabido quién era el responsable, porque la investigación respecto a ellos estaba deficiente en ese momento. Fue recién a partir de su declaración que pudo conocerse realmente lo acontecido. Vamos a ver entonces, primeramente, los homicidios consumados. El primer hecho consumado fue el de María Rosa Fase. En realidad, cuando hace esta confesión, al momento de ser detenido e indagado respecto al homicidio de Gesualdo Giordano, sobre el cual ya vamos a adentrarnos y vamos a analizarlo, él comenta que
había llevado una niña, María, obviamente él no sabía el nombre, a un baldío y que, bueno, la había golpeado, la estranguló y que como la niña no moría, la tiró en una zanja y puso unas tablas sobre el cuerpo. Esto él lo cuenta, como les decía, 7 años después, razón por la cual cuando el juez, que era José Antonio de Oro, el juez de instrucción, ordena que se concurra a ese lugar, con la presencia de Santos Cayetano Godino, obviamente el lugar ya estaba con una edificación, era una casa de 2 pisos, él indica puntualmente el lugar en donde había quedado el cuerpo de la niña, se hicieron las excavaciones pertinentes, pero bueno, no pudo encontrarse el cuerpo. En el expediente está como NN, pero de la investigación surge que para esa fecha había una denuncia por desaparición de esta niña María Rosa Fase. La denuncia es del 29 de marzo de 1906. El otro hecho consumado es el de Arturo La Aurora. Arturo La Aurora fue el niño que más edad tuvo respecto a las víctimas de Santos Cayetano Godino, era el más grande, tenía 13 años. Él siempre, Santos Cayetano, utilizaba el mismo modus operandi, o sea, los estrangulaba y, bueno, trataba de despistar cuando aparecía alguien, daba una versión distinta, cuestión de eludir su responsabilidad. Pero en este momento, o sea, si vemos la fecha, es 26 de enero de 1912. Él sale de la colonia de Marcos Paz a fines, hay una versión que dice que es el 23 de diciembre de 1911, y por otro lado hay otra versión que dice que salió los primeros días de enero de 1912. Sea como fuera, la diferencia de días, inmediatamente que sale de la colonia de Marcos Paz, bueno, el 26 de enero comete este ilícito. Captura o intercepta en realidad a Arturo La Aurora y lo ingresa a una casa que estaba vacía, que estaba en alquiler en la calle Pavón. Allí estrangula al niño, el niño intenta gritar, le tapa la boca con un pañuelo y, bueno, él comenta puntualmente, detalle a detalle en su declaración cómo fue el hecho. Y esta víctima, él le saca la parte de abajo de sus vestimentas, el pantalón, y le enrolla la camisa hacia arriba y lo golpea con una rama de higuera que estaba en el mismo domicilio. Todas estas cuestiones que él precisó en su declaración indagatoria después fueron corroboradas por el juez. La desaparición de Arturo La Aurora había sido reportada el día anterior. Este entonces fue el segundo hecho de violencia de los delitos consumados. El tercer hecho de violencia, de hecho de sangre en realidad, consumado fue el de Reina Bonita Vainikov. Este fue el 7 de marzo de 1912. Este caso puntual, la niña se encontraba viendo vidrieras y jugando con unas amiguitas y Santos Cayetano Godino prendió fuego sus vestidos y se fue del lugar. La niña no murió inmediatamente, murió 16 días después en el hospital de niños. Y Santos Godino, en su declaración indagatoria, cuenta también que le había incendiado el vestido a una niña, pero que él no sabía qué era lo que había sucedido. Después, cuando se hace el cotejo de los datos y de las fechas, surge que era Reina Bonita Vainikov. El cuarto hecho es el de Gesualdo Giordano. Este fue el 3 de diciembre de 1912 y de alguna forma representa el último acto de crueldad que efectuó Santos Cayetano Godino. Porque a partir de este hecho él queda detenido y bueno, finalmente termina en la cárcel de Ushuaia. El 3 de diciembre de 1912 él también comenta con otra niña en la puerta de su casa y que le ofreció comprarle caramelos. El chiquito accedió, la niña no, entonces lo llevó
a comprar caramelos al negocio que estaba en una esquina cerca de la Quinta de Moreno, y de allí lo llevó hasta la Quinta de Moreno, y con el mismo modus operandi, con un piolín con el que se sujetaba el propio Godino sus pantalones y sus zapatos, lo estranguló. Con 13 vueltas de piolín en el cuello, le ató las manos y también los piecitos, y como el niñito se resistía y no moría como él pensaba de forma inmediata, se tomó el tiempo de ir a buscar un clavo, porque era zona de corralones, y trajo un clavo de 10 centímetros de largo y se lo incrustó en la parte izquierda de la cabeza del niño con una piedra que encontró ahí. Al momento de declarar, él cuenta puntualmente y reconoce el piolín como el que utilizó, y reconoce también la piedra. Este hecho, como les decía, fue clave para terminar con los asesinatos estos que él realizó, y que, bueno, hubo muchas tentativas. Los otros hechos del petiso orejudo, como les decía, no lograron consumarse por la intervención de algún padre o de algún guardia o algún vigilante que justo llegó a tiempo y evitó el desenlace fatal. El primer hecho, que si se fijan fue en el 1904, ahí también habíamos dicho que el primer hecho de sangre como homicidio consumado había sido el de María Rosa Fase, pero el primer intento de homicidio fue respecto de este niño en 1904. El de María Rosa Fase habría sido en 1906. En esta oportunidad, también intentó llevar al niño, que en ese momento tenía 22 meses de edad, y fue el 28 de septiembre, lo llevó engañado a un baldío, lo golpeó y lo arrojó sobre un montón de espinas. Este hecho fue corroborado por la declaración de la madre del propio Miguel Di Paoli y por la denuncia que había sido también hecha en la comisaría número 28. Este niño tuvo la suerte de que un policía los vio, y entonces el hecho quedó en grado de tentativa. Los llevaron a los dos niños a la comisaría 10ª y de allí fueron retirados por sus respectivas madres. Otro de los hechos que se le imputaron fue el de Ana Neri. El de Ana Neri no hay precisión respecto a la fecha, pero se sabe que fue en el año 1905. En este caso puntual, el petiso orejudo la llevó a la calle Loria y San Carlos, allí la golpeó y la apretó con una piedra de esas que se usaban para hacer los cordones de la vereda, y la golpeó hasta creerla muerta. Esta niña, Ana Neri, era la hija de un verdulero de ahí del barrio, que le decían ñato, y el mismo petiso orejudo se dirigió hacia el padre y le dijo que una señora con vestidos negros había golpeado a la niña. Si bien no murió, las lesiones que le causó fueron graves, y la niña tardó, conforme las constancias del expediente y las declaraciones de los padres de la menor, 6 meses en recuperarse. Otro de los hechos fue el 9 de septiembre de 1908. Esto fue antes de ingresar a la colonia de Marcos Paz. En este momento, este niño es Severino González Calo. Él tenía 22 meses de edad cuando sucede el hecho, y bueno, el petiso orejudo lo condujo hasta una bodega, que estaba ubicada frente al Colegio Sagrado Corazón, y lo sumergió en una pileta de esas que se utilizan para bañar los caballos, y con la intención de ahogarlo lo cubrió con una tabla. Y gracias a la intervención de los peones que trabajaban en el lugar, que advirtieron esta situación, el niño se salvó. Estuvo internado por la ingesta y esta sumersión que tuvo en el agua, pero logró salvar su vida. Lo llevaron a la comisaría del petiso orejudo, pero al día siguiente salió de la comisaría. Este otro hecho es de Julio Bote. Este niño en realidad sufrió lesiones al momento
de cuando tenía en realidad 22 meses de edad. O sea, no alcanzaba los 2 años y el petiso orejudo le quemó con un cigarrillo los párpados, que afectaron la vista del niño. Y Carmelo Russo, este hecho fue del 8 de noviembre de 1912 y fue muy similar al de Gesualdo, pero bueno, como les decía, estos hechos quedaron en grado de tentativa, no se logró consumar el homicidio. También con la intención de terminar con su vida, el petiso orejudo le ofreció unos caramelos, este niño tenía 2 años, lo llevó a un alfarfar y con el mismo modus operandi que había utilizado con Gesualdo Giordano, le ató los pies y lo ahorcó con un trozo de piolín que era el que les comentaba que utilizaba para para atarse los zapatos. Afortunadamente fue descubierto por un peón del lugar que se llamaba Roberto Pozo, que impidió la consumación del homicidio. Respecto a este hecho, fue liberado también por falta de mérito. Otro de los hechos fue el producido o el realizado en contra de Carmen Guitoni, el 16 de noviembre de 1912. La niña tenía 3 años de edad y también con el mismo modus operandi, Godino la dirigió hacia un baldío que estaba situado entre calles de Anfunes y Chiclana y la golpeó. Pero el accionar fue advertido por un vigilante del lugar, entonces Godino, al ver esto, se escapó y, bueno, no logró, por suerte, consumar el hecho. Este otro caso es el de Catalina Neolaner. Esta niña tenía 5 años de edad y también Godino la dirigió, quiso conducirla hasta otro baldío. La niña se resistió. Ante esta resistencia, Godino se descontroló, la golpeó, pero justo apareció un vecino del lugar y, bueno, ante la aparición de este vecino desapareció. Estos son los hechos entonces que se le imputaron a Godino y por los cuales luego sufrió la reclusión por tiempo indeterminado. Ahora nos vamos a centrar en los actos procesales que se celebraron en el legajo número 2255, que es el que se origina a raíz del último homicidio, como les comentaba, de Gesualdo Giordano el 3 de diciembre de 1912. El 3 de diciembre de 1912, el juez de instrucción que intervenía era José Antonio de Oro. El homicidio de este niño, de Gesualdo Giordano, se estima que fue en horas de la mañana, tipo 10:30. A las 2:15 de la tarde se envía el telegrama al juzgado y en la misma fecha el juez de instrucción ordena la notificación al fiscal y a los médicos de tribunales para que reconocieran el cadáver de Gesualdo Giordano. Disculpen un segundito que voy a tomar un poquito de agua. Se fija fecha de autopsia para el día siguiente y se ordena también la recepción de distintas declaraciones, especialmente entre los familiares de Gesualdo Giordano, para ver si tenían enemigos o alguien que pudiera hacer semejante hecho. Ese mismo día, ante la información que se recabó en esta etapa inicial de la investigación, el juez de instrucción ordena la detención y la incomunicación de Godino. Y también, obviamente, el registro de sus prendas de vestir. Godino declaró en múltiples oportunidades. El mismo 4 de diciembre, en realidad, lo detienen en la madrugada del 4 de diciembre, después del incidente que es muy conocido porque, bueno, ha salido en obras de teatro y también en la película está El Niño de Barro, que Godino, cuando la policía se constituye en el lugar para observar el cuerpo, que también hubo ahí una cuestión que surge del expediente que me llama del niño buscándolo desesperado ante la desaparición de su hijo, se lo cruza al petiso orejudo en la vereda. Él había salido justo a buscar el clavo que les comentaba
y le dice que lo había visto irse por otro lado, le indica un lugar distinto. A todo esto, el padre, cuando lo ve a su hijo, lo alza y se lo lleva a su casa, y cuando se ordena la autopsia, hacen que el padre lleve el niñito nuevamente al lugar en donde había sido el hecho, que bueno, eso actualmente no sucede. Cuestión que era tal la actitud sádica que tenía el petiso orejudo que el hecho, como les decía, fue a las 10:30 de la mañana, a las 5:30 ya estaba el personal policial y del juzgado interviniendo en el lugar, y él se presentó en el lugar para ver cuáles eran los acontecimientos, y a la noche vuelve al velorio con la intención de ver si el niñito tenía el clavo todavía en la cabeza que él le había incrustado. En esta declaración del 4 de diciembre, él declara en 3 oportunidades. Declara a las 11 de la mañana, a las 14 y a las 22 horas, ya de noche. Y también lo hace el día siguiente. Entonces, en esta primera declaración, una cuestión también que es importante y llamativa hoy en día, es que se lo hace declarar, se le pregunta al pasar si quería designar abogado defensor, él dice que no, que va a declarar lo mismo y que oportunamente lo va a designar, declara y confiesa todos los hechos que hemos visto recién uno a uno. Y como les comentaba, respecto de cada hecho, precisó datos puntuales. Y respecto a este último hecho también, de Gesualdo Giordano. En ese momento también se le hace reconocer las prendas de vestir y él sí asume que era la piedra que había utilizado y que era el piolín también que había utilizado para perpetrar este último homicidio. En la declaración del 4 de diciembre de 1912, bueno, lo que les comentaba, confesó el homicidio de María Rosa Fase, el de Severino González Calo, que era el caso de que lo sumergen en la pileta esta para bañar caballos, y el homicidio de Arturo La Aurora. Entonces, a partir de estas declaraciones y todos los elementos aportados por el propio imputado, el juez ordenó la realización de distintas medidas. Inmediatamente convierte la detención que había dictado de Santos Cayetano Godino en prisión preventiva por la peligrosidad demostrada por el imputado y ordena que el menor sea conducido a todos los lugares que él mismo indicó. Ordena también la realización de distintas ruedas de reconocimiento y todas estas ruedas de reconocimiento que surgen en el expediente tuvieron resultado positivo. Cabe aclarar que en ninguno de estos actos procesales intervino la defensa, o sea, era el personal siempre notificado al fiscal, pero la defensa en ningún momento, ni tampoco la intervención de asesor de menores e incapaces algunos. Se tomaron muchísimas testimoniales, familiares de todas las víctimas, vecinos y gente que podía aportar algo más respecto a estos hechos, y se hizo también un careo con Alfredo Terzi. Alfredo Terzi era un amigo de Santos Cayetano Godino, a quien este mismo Santos Cayetano decía o lo acusaba de haber sido cómplice de los hechos que él había cometido. No obstante, Alfredo Terzi termina siendo sobreseído en la causa porque, bueno, no se pudo probar en ningún momento su participación y él mismo negó desde un principio haber participado en ninguno de estos hechos. Sí, comenta que en alguna situación particular en la que había unos obreros o unos albañiles trabajando, habían robado unos relojes de estos albañiles y los habían vendido para comprar más que nada bebidas alcohólicas. Recién el 28 de diciembre de 1912, cuando ya se había dictado una resolución al respecto, que ya ahora en un momentito la vamos a ver, el padre del petiso orejudo, Fiore Godino, designa al defensor oficial
de Incapaces, doctor Rafael Emiliani. Y ahora nos vamos a centrar en las resoluciones que se dictaron en el expediente. El juez de instrucción, José Antonio de Oro, como medida cautelar, que era lo que les comentaba al inicio, dispone la detención el 3 de diciembre, o sea, al tomar inmediato conocimiento del hecho y en base a los elementos recabados inicialmente, ordena la detención. Por la validez de estos hechos y el peso probatorio que tenían, el 5 de diciembre, o sea, 2 días después, como les comentaba, a modo cautelar, lo convierte en prisión preventiva. Luego de ello, y en base a todas las constancias de las causas, los actos procesales que les comenté recién, y en especial las pericias de los médicos, que eran los que se designaron inicialmente eran los doctores Negro y Lucero, que eran los médicos de tribunales, Cabret, que era el director del Hospicio de las Mercedes, y Esteve, que era el director del Hospicio Nacional de Alineados, se incorporaron unas pericias que tenían puntos disidentes entre ellas, pero que en términos generales coincidieron en que Godino era un alienado mental que revestía la forma de invisibilidad, esa alienación, y que era totalmente irresponsable de todos estos hechos que acabamos de enumerar. Asimismo, que era peligroso y que debía permanecer indefinidamente aislado en un manicomio. Entonces, este criterio expuesto por los profesionales llevó al juez a entender que Santos Cayetano Godino, por este estado de alienación, era inimputable. En razón de ello, dicta una resolución el 23 de diciembre de 1913, o sea, un año después, un poco más de un año después, y en esta resolución lo declara irresponsable a Godino y lo sobresee definitivamente al respecto, pone la causa a disposición del juez de civil, a disposición del juez civil en turno, porque ordena su internación en el Hospicio de las Mercedes, en el pabellón Lucio Meléndez, que era el pabellón en donde estaban estas personas peligrosas. Esta resolución, en virtud del cual se lo sobresee a Santos Cayetano Godino, fue apelado por el agente fiscal penal, que era el doctor Jorge Coll. El doctor Jorge Coll sostenía que Santos Cayetano Godino era plenamente consciente de los actos que realizaba y que en relación a ello y por ello tenía que responder y hacerse responsable de estos hechos. Esta resolución, entonces, fue revisada por la Cámara de Apelaciones, y a todo esto hay un dato puntual que acá ya estaba interviniendo, como les comentaba anteriormente, la defensa. Se lo invita a realizar su informe antes de que saliera la resolución de Cámara, y por distintas vicisitudes del proceso y por cuestiones de salud de la propia defensa que presentaba certificados, este informe no fue presentado en tiempo y la Cámara resolvió revocar el fallo de primera instancia. El fundamento esencial de la Cámara para resolver este fallo de primera instancia es que no era indudable la irresponsabilidad del procesado. Había una cuestión respecto a si la invisibilidad que tenía Santos Cayetano Godino era absoluta o no. Entonces, en base a esto, la Cámara consideró que al no tener esa certeza, correspondía revocar la resolución. Con esta resolución, entonces, de la Cámara de Apelaciones, las actuaciones a primera instancia, y el juez
amplía el auto de prisión preventiva. Incluye en este auto el homicidio de la menor NN, que era María Rosa Fase, como les comentaba al inicio, y de Reina Bonita Vainikov, en base a todos los elementos Perdón, probatorios. Tamara, ya estás Sí. en tiempo, ¿eh? Perdón. Bueno, No sé si querés ya terminar. termino. Dale. Sí, termino. Esta resolución entonces vuelve, se cierra la investigación, se lo manda al juez de sentencia, que era el doctor Ramos Mejía. El doctor Ramos Mejía absuelve también con el mismo criterio que tuvo el doctor Antonio de Oro. Se vuelve a apelar y la Cámara revoca nuevamente la sentencia del doctor Ramos Mejía y lo recluye por tiempo indeterminado en la Penitenciaría Nacional. Terminemos ahí entonces, doctor, porque en realidad eso es lo más importante, que termina recluido en la Penitenciaría Nacional y bueno, después a los años lo mandan al penal de Ushuaia, donde se hacen otros análisis respecto a Godino. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Tamara. Y bueno, vamos a las preguntas de los presentes acá que quieran hacer por el chat, aprovechando, bueno, la presencia de los expositores. A ver si hay preguntas acá por el chat. Bueno, acá Santiago González dice que muchas gracias por recordar y resaltar la figura de Carlos Cosio. Bueno, Bueno, muchas gracias, González. Muchas gracias por este tema. bueno, entonces, si hay preguntas acá a los expositores. Bueno, Ruth Predan dice, excelentes exposiciones, muchas gracias. Doctora Tamara, muy buen resumen. Gracias. Sergio Rodolfo Núñez y Ruiz dice, para el doctor Méndez, bueno, envío un saludo especial. Sí, buenas tardes, doctor Méndez. Usted había hecho un comentario. No se te escucha, Sergio. Claro, si nunca se había llegado a publicar o quedó así como manuscrito, porque sería muy interesante rescatarla o por ahí hacerle la... Tenemos el mismo problema. que usted había comentado, No se lo doctor. escucha. Ahí vuelvo. Hola. A ver. Si la obra que usted comentó del doctor Cosio, que no había podido ser publicada, no se publicó. No se te escucha, Sergio. Si podés repetir la pregunta porque se te corta. Pero más o menos entiendo el sentido de la pregunta, sí. Así que... Sergio, bueno, entendiendo el sentido de la pregunta, ese libro se llama Ideología y Derecho, no está publicado desde el año 62, lo mandó en su momento Carlos Cosio al Fondo de Cultura Económica, y porque va bastante crítico de la Iglesia Católica y del sector militar, el Fondo de Cultura Económica le dijo directamente que no lo podía publicar. A partir de ahí, en realidad el fondo le dijo que tal vez algunos capítulos, pero no todos. Cosio le contestó, o es todo o nada. Y así quedó el libro. Por obra de sus familiares y demás, no se pudo publicar. Yo, por suerte, en conexión con los familiares, tengo los originales y estoy tratando de que efectivamente se publique en algún momento. Así que ese momento va a llegar. Espero que lo más pronto posible. Pero esa es la historia del libro, lamentablemente. Bueno, muy interesante la pregunta y la respuesta de Eduardo. No sé si hay más preguntas acá de los participantes de este evento. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta a Tamara.
rápidamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasó después, ¿no? Con el petiso orejudo? Una vez, bueno, que lo trasladan al Servicio Penitenciario Nacional, ¿no? Va a Tierra del Fuego. Ah, no se te escucha, estás muteada. Ahí está. Sí, en el año 1923 es trasladado a Tierra del Fuego, y bueno, ahí ingresa al penal, y en 1927 se presenta una comisión para operarle las orejas, esto a dato como de color, porque, bueno, consideraban, en base a toda esta corriente del positivismo criminológico, que la maldad de esta persona residía justamente en esta característica. Pero bueno, eso era el tinte final que quería, con el que quería terminar la clase. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas, si no, damos por terminado este evento. Agradecemos la participación a los expositores, agradecemos la participación, bueno, de todos los colegas acá presentes, a las autoridades del Colegio Público de Abogados, a Coordinación de Actividades Académicas, a institutos, por el apoyo siempre en estas actividades que nosotros del Instituto de Historia de Derecho hacemos, coordinando junto con el doctor Alberto Gelicantilo, que nos encuentra hoy por un compromiso que tiene. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Sandro. Gracias a Gracias. todos.